A ver, jóvenes, en esta semana 16 nos toca trabajar todo lo que corresponde a funciones, la primera parte de función, lo que es definición, lo que es el dominio y lo que es el rango de una función. Entonces vamos a trabajar funciones parte uno. ¿Me confirman si me logran escuchar, por favor? Sí, profesora. Sí, todo ok, ya. A ver, entonces vamos a ver primero la definición de lo que es una función. Bueno, dice en la vida cotidiana se presentan situaciones diversas en la que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o una relación de dependencia, ¿no? Es decir, que una variable dependa de la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Si yo quisiera calcular la longitud de una circunferencia, esta longitud está relacionada con su radio, porque para hallar la longitud necesito el radio de la circunferencia. Entonces tendríamos que L, por ejemplo, que es la longitud de la circunferencia, depende de R, que viene a ser su radio. Entonces, o decimos que L está en función de R. A ver, entonces tenemos esta formulita, ¿no? Para hallar la longitud de una circunferencia es 2pi por R. Entonces, si yo quiero saber la longitud, hola chicos, ¿me escuchan? Creo que se me fue la conexión. A ver, voy a volver a compartir. Estábamos explicando esto de lo que es la relación de dependencia, ¿no? Que una variable dependa de la otra. Entonces, si yo acá quiero hallar, por ejemplo, la longitud de esta circunferencia, esto depende de su radio, ¿no? Que la longitud es 2pi por R. Y entonces, eso nos va a dar lo que es la noción de una función. Una función viene a ser una regla de correspondencia donde vamos a aplicar esta regla de correspondencia a X, siendo X un elemento del conjunto A, y a lo más obtenemos f de X que pertenece al conjunto B. Entonces, a cada elemento X que pertenece al conjunto A, solamente debe tener un par que le corresponde en el f de X, ¿no? Entonces ahí está la notación también que se usa f de A en B. También tenemos acá lo que es la gráfica sagital.
Entonces tenemos x, aplicamos f y llegamos a y igual a f de x. Todos los posibles valores que puede tomar x vienen a ser parte de lo que es el dominio de la función. Y los valores que puede tomar y son parte de lo que es el rango de la función. Y entonces ahí tenemos la definición, la noción de lo que es una función, que también se puede representar así de esta forma, con gráfica sagital, ¿no? Entonces el dominio de la función f es igual a todos los x que pertenecen al primer conjunto, que es el conjunto de partida, que es A. Y entonces para él existe un único y que pertenece al conjunto B. Estamos donde x, y pertenece a la función. Y ahí tenemos entonces la función. Hay que entender la función como una regla de correspondencia, donde una variable va a depender de la otra, ¿no? A ver, tome nota para ver otra lámina. Y ahí tenemos entonces lo que es la noción de una función. Y aquí recuerden que en el eje x, y, el x es la variable independiente y el y es dependiente, ¿no? O sea, y depende del valor de x. Y entonces x es la variable independiente y es la variable dependiente. A ver, veamos acá un ejemplo. Este ejemplo de acá, por ejemplo, será una función. ¿Qué dice? Deben recordar que para que sea una función le debe corresponder un único elemento en el conjunto B, ¿no? A ver cómo sería, chicos. Ahí observamos que los elementos de la función serían los pares 2,15, 3,9 y 8,18. Y luego me dice que f es una función, ¿no? Porque ya hemos completado aquí los pares. Entonces, para que sea una función, cada elemento que se tome de A solo debe tener un correspondiente en el conjunto B para que sea una función. Los elementos del dominio de la función son los elementos de la primera componente de la función, es decir, los valores de x, mientras que el rango son los valores de la segunda componente, es decir, los valores de y. Y ahí también tienes algo similar para el y, ¿no? O sea, para lo que es el rango y la función. Entonces, el rango son las segundas componentes de estos pares ordenados, ¿no? De estos valores. Entonces, dominio es en la primera componente en el eje x y el rango es en el eje y, ¿no? Es decir, las segundas componentes. Y entonces, eso sería para dominio y rango. A ver, acá tienes otro ejemplo. Esta será una función. ¿Qué opinas?
Aquí dicen, chicos, ese ejemplo será una función. Lo que pasa que acá sucede que hay un 5,7 y a la vez acá hay un 5,10. Entonces el 5 se está relacionado con dos elementos al otro lado. Por lo tanto, eh, este par ordenado no corresponde a la función g. Ya tenemos eso. Ahora también tenemos otro criterio, que es otra prueba, para poder ver si la gráfica corresponde o no a una función. O se le conoce como prueba de la recta vertical. Lo que hacemos es trazar una recta vertical y ver en cuántos puntos corta, ¿no? Si corta en uno, en cualquier parte de la gráfica es una función, pero si corta en más de uno, ya no sería una función. Chicos, esa es la definición de lo que es una función. A ver, tomen nota, por favor. Un minuto.
A ver, vamos a continuar, pasamos a ver otra lámina. Veamos acá un ejemplo. Este ejemplo 4 dice, de la figura calcule lo que es el dominio de la función y el rango de la función. Entonces, gráficamente el dominio son los valores que toma la curva en el eje X. O sea, la proyección de la curva en el eje X. ¿Sí? Entonces, ese es el dominio. Mientras que el rango son los valores que se toman en el eje Y. Entonces va a ser la proyección de la curva sobre el eje Y. A ver, entonces, ¿cuál sería el dominio? Tenemos que ver de qué valor a qué valor va y ver también si los puntos son abiertos o son cerrados, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a ir de 1 abierto a 5 cerrado en el eje X. O sea, el dominio sería de 1 abierto a 5 cerrado. Y el rango en el eje Y. En este caso, en el rango, iría de 2 abierto hasta el 5, ¿no? Y el 5 es cerrado. Entonces ahí iría, rango sería de 2 a 5 cerrado. Y entonces en una gráfica el dominio se observa en el eje X y el rango es en el eje Y, la variación en ambos ejes. A ver, acá tenemos un ejemplo más, dice ejemplo 5. Si g de x es igual a x al cubo más b, calcule cuál es el dominio de g y rango de g. Entonces, para poder hallar el dominio de g, vemos que g está empezando en el x, aquí en este valor de -2, y cierra en este punto que es el punto A, que no sabemos cuánto vale, ¿no? Solo sabemos que este A en el G le corresponde 5. Entonces, podemos aplicar aquí, tenemos un punto conocido que es el punto 1, -2. Ya que G de X, la regla de correspondencia no se conoce en su totalidad, ¿no? Dice X al cubo más B. Entonces, aplicamos esto a 1 y sería G de 1. Entonces, reemplazando G de 1 sería 1 al cubo más B. Y eso me debe dar -2. Entonces, -2 es igual a 1 al cubo más B. Aquí 1 al cubo es 1, pasa restando a -2, entonces B sería -3. Y ahí tenemos el valor de B igual a -3. Entonces ya tendríamos que la regla de correspondencia G de X va a ser X al cubo menos 3. Ya con eso entonces puedes hallar el valor de A, por ejemplo, ¿no? G de A va a ser A al cubo menos 3 según esta regla de correspondencia, pero eso vale 5. Paso el -3 a sumar, saldría 8, con lo cual A al cubo es igual a 8. Es decir, A vale 2, ¿sí? Entonces A vale 2. El dominio entonces iría de este -2 a este 2. Ahora, para hallar el rango necesito hallar el valor de C. Solamente sé que en ese punto a -2 le corresponde -11. Entonces sería de rango de -11 a 5. Bueno, no me pide el valor de C, ¿no? Pero acá recuerden que es -2. Como ya tú tienes la regla de correspondencia, sería -2 al cubo es eh, -8 y -3 sería -11, ¿no? Por eso ahí está el valor. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este otro ejemplo 5. A ver, tome nota, revise para pasar a otra lámina.
duda hasta acá, jóvenes, para pasar a ver otra lámina? A ver, vamos a pasar a ver otro PPT. Tenemos acá el ejemplo 6. Dice, si f de x es igual a la raíz cuadrada de menos 2x más 6 más 1, hay el dominio y el rango. Entonces hay que recordar que el dominio son los valores que toma el x. Entonces ahí lo que tienes que trabajar para lo que es el dominio son restricciones, ¿no? Entonces tienes que trabajar con las restricciones. Hasta el momento de las que hemos visto, por ejemplo, expresiones que tienen restricción son las fracciones donde el denominador debe ser distinto de cero. Luego las raíces con índice par, ¿no? Donde el radicando debe ser mayor o igual que cero. Y también tenemos los logaritmos, ¿no? Logaritmo que han trabajado la clase pasada. Tengo logaritmo de a en base b, se debe garantizar que a sea mayor que cero, b sea mayor que cero y b sea distinto de 1. Entonces, eso es lo que se debe garantizar eh, para poder tener el dominio de la función. Entonces acá trabajaríamos con esta que es una raíz. Habría que hacer la restricción a la raíz. Entonces, menos 2x más 6 es mayor o igual que 0. Entonces, de acá despejando tendríamos menos 2x es mayor o igual que menos 6. Y acá lo que haríamos es despejar, ¿no? Bueno, este menos 2 pasa dividiendo, pero recuerden que cuando se pasa a dividir un negativo cambia la desigualdad. Entonces va a quedar x es menor o igual que 3. Y entonces sería 3 hacia la izquierda, ¿no? Tomaría desde menos infinito hasta 3 de todo ese tramo. Ahora, ese sería el dominio, ¿no? Entonces tendríamos que el dominio va de menos infinito hacia 3. Ahora, para poder hallar el rango, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a partir del dominio y vamos a formar la función. Entonces, ¿cómo sería en este caso? A ver, entonces ahora vamos a hallar el rango. Para poder hallar el rango, partimos del dominio y formamos la función. Como sabemos que x es menor o igual que 3, entonces aquí multiplicamos por menos 2 y luego le sumamos 6. ¿Ya? Entonces acá sería menos 2x menos 6. Hemos multiplicado ambos lados por menos 2. Luego le vamos a sumar 6. Entonces le sumamos 6 a ambos lados más 6 va a quedar menos 2x más 6 mayor o igual que 0. Le sacas la raíz, sería mayor o igual que 0. Y le sumas 1, ¿no? Entonces f de x va a ser mayor o igual que 1. Entonces de acá tendríamos que el rango va desde 1 hacia más infinito. Entonces ese sería el rango de la función. A ver, entonces ahí tenemos un ejemplo donde hemos calculado lo que es el dominio y el rango. A ver, tomen nota para pasar a una siguiente
lámina. Vamos a ver otra lámina. Vamos a hablar acá de algunas funciones elementales, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la función constante. Como su mismo nombre lo dice, constante, es aquella función que solo tiene un valor en la, en el eje Y, ¿no? O sea, solamente asume un valor en el eje Y. Entonces, para cualquier valor que le des al X, siempre va a tomar un solo valor en el eje Y. Entonces, es una función constante. F de X es igual a C. El dominio sería todos los reales y el rango sería el valor de C. Entonces ahí tenemos el dominio y el rango. Acá tenemos un ejemplo, pide graficar la función f de x igual a 4. Entonces, como es 4, va a pasar de forma horizontal y igual a 4, ¿no? Y ese sería su gráfico. Para cualquier valor que le des al x, el y siempre va a tomar el valor de 4. Esa es la función constante. Dominio es R y su rango solamente es el valor de C. A ver, tomen nota para ver otra gráfica. A ver, de acá tenemos la otra función. A ver, bueno, tenemos acá lo que es álgebra de funciones. Se tienen dos funciones f y g con dominios, dominio de f y dominio de g respectivamente. A ver, se definen estas operaciones, ¿no? Tienes adición, sustracción, multiplicación, división, multiplicación por una constante y la potencia de una función. Entonces, como puedes ver, cuando se trabaja el dominio para la suma, la resta y el producto, el dominio de esa operación viene a ser la intersección de los dominios de las dos funciones, ¿no? Y en la división, a ver, en el caso de la división es un tanto diferente porque en la división, aparte de hacer la intersección de los dominios, tenemos que quitarle aquel valor que haga que la función que está en el denominador sea cero. Entonces, si yo tengo f entre g, tengo que evitar que g se vuelva cero, ¿no? Entonces le quito ese valor que haga que g se vuelva cero. Eh, para lo que es en la propiedad 5 y 6, donde tenemos potencia, donde tenemos una constante que multiplica la función,
Entonces el dominio sigue siendo el mismo que la función anterior. A ver, tomen nota para ver un ejemplo. Pues continuamos entonces, vamos a lo siguiente. Y tenemos por acá un ejemplo, ¿no? El ejemplo 8 dice, sean las funciones f y g, hay f más g, y en la parte b dice f por g más dos veces f. Entonces, donde dice f más g, lo que hay que buscar es primero la intersección de los dominios, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hallar f más g de 2, por ejemplo, no se podría calcular, ¿no? Porque f de 2 sí hay, que es 4, pero g de 2 no hay, entonces no voy a poder hallar f más g de 2. Entonces tenemos que ver cuáles serían sus dominios y cuál sería la intersección, ¿no? O sea, en qué valores se repiten y en esos valores puedes aplicar la suma. Ahora, en la parte B te pide producto más dos veces f, entonces eh, igual, ¿no? Tienes que buscar la intersección de los dominios porque solo ahí vas a poder operar estas funciones. Entonces, la intersección del dominio de f con el dominio de g, dominio de f son todas las primeras componentes, es decir, sería menos 1, 2, menos 3, 4 y 3. Y g sería menos, su dominio sería menos 3, menos 1, 4 y 6. Entonces hacemos una intersección y en la intersección queda menos 3, menos 1 y 4. Entonces son los tres valores en los cuales podemos aplicar esta operación. Y entonces hallamos f más g de estos tres valores, ¿no? Primero sería menos 3. Entonces, a ver. A ver, acá haríamos esto. A ver, entonces, hallamos la suma solo en estos tres valores, ¿no? F más g de menos 3 sería entonces f menos 3 más g menos 3. F de menos 3 sería 5 y g menos 3 sería 11. Entonces 5 más 11 es 16. F más g menos 1 sería f de menos 1 más g menos 1. Entonces f menos 1 sería 0 y g de menos 1 sería 8. 0 más 8 es 8. F más g de 4 sería f de 4 más g de 4. F de 4 sería 9 y g de 4 sería 6. Entonces 9 más 6, 15. Entonces ahí tenemos ya la operación f más g. A ver, el otro sería f por g más 2f.
Entonces acá lo que hay que hacer es la intersección de los dominios de f por g con 2g, ¿no? Pero f por g, su dominio sería la intersección de los dominios de f y g, y el dominio de 2g es el mismo dominio de g. Ya, ¿cuál sería la intersección entonces del dominio de f con el dominio de g? Que acá lo habíamos hallado. Sería el intervalo que es -3, -1, 4, intersectado con el dominio de g, ¿no? Pero como el dominio de g está incluido acá, entonces solamente sería la intersección. Sería -3, -1 y 4. Y acá entonces tenemos las operaciones, la suma. Ahí está. Bueno, como has hecho acá f más g menos 3, acá haces lo mismo pero con tres operaciones, ¿no? F por g más dos veces f. Entonces ubicas el f3, ubicas g menos 3 y le veces el f3, ¿no? Y le uso. Ya, por lo tanto, f por g más 2f serían... mm, estos serían los pares ordenados. Ya sería entonces f por g más 2f. Ya chicos, entonces ahí tenemos un ejemplo donde trabajamos con lo que es dominio y la intersección para hallar dominio. A ver, tomen nota. De acá ya vamos a pasar a ver ejercicios. Ya chicos, a ver, continuamos. Entonces ya cerramos la parte teórica. Hemos hablado de lo que es la definición de una función. Hemos hablado de lo que es el dominio y el rango. Y operaciones con funciones, ¿no? Y algunas funciones elementales, como en este caso la función constante. Y entonces, vamos a ver ejercicios, ¿no? Voy a cerrar esta lámina. Vemos, esta semana 16, ¿no? A ver, un ratito.
A ver, tenemos acá el ejercicio número 1, que me dice lo siguiente, ¿no? Hallar el mayor valor de la suma de los elementos del dominio de la función constante f determinada por el conjunto de pares ordenados que están aquí, ¿no? Entonces me pide el mayor valor de la suma de estos elementos del dominio. Lo que se sabe es que esta de acá es una función constante. Entonces, si es una función constante que debería cumplir, habíamos indicado en la parte teórica que si f es una función constante, entonces f de x es igual a c, ¿no? Para todo x que pertenece al dominio de la función, el único valor que le va a corresponder es el valor de c, que es la constante. Entonces, en este caso, si observamos los pares ordenados, tenemos a al cubo más b, tenemos 2b, ac más 6 y 16, y d cuadrado menos b6 sobre 2. Pero acá observamos que hay un número, ¿no? Que es el 16. Entonces, quiere decir que todos los valores, hacia todos las primeras componentes le debe corresponder el 16. Entonces, cada uno de estos valores debe ser 16. Empezaríamos por este acá que está rápido, que es el 2b. Entonces, 2b es igual a 16. 2b es igual a 16, entonces despejando b es igual a 8. Entonces, tenemos el valor de b igual a 8. Ahora, podríamos trabajar otro que es el a cubo más b, también va a valer 16. Pero como ya sabemos de que b vale 8, reemplazamos y tendríamos a al cubo más 8 igual a 16. Con lo cual tendríamos que al cubo es igual a 8, es decir, a vale 2. Entonces ya tenemos aquí el valor de a. Ya ver, nos faltaría solo el c. Podríamos usar ahora el tercer par, ya que como conocemos el a, entonces podemos reemplazar, ¿no? Sería entonces 12 más 6 es igual a 16. 6 pasa restando, sería 10. Entonces 12 es igual a 10, con lo cual c vale 5. Entonces ya tenemos ahí el valor de c. Ya nos faltaría nos faltaría el d, ¿verdad? ¿Cómo haríamos el d? Reemplazamos como ya tenemos b, ya tenemos c, reemplazamos, solamente nos faltaría el d. Entonces, d cuadrado menos bc sobre 2 vale 16. B vale 8, c vale, ¿dónde está? C vale 5. D cuadrado menos 8 por 5 entre 2, que saldría 20. Ese 20 va a pasar a sumar a 16 y d cuadrado va a ser 36. Con lo cual d podría tomar dos valores, ¿no? Puede ser 6 o puede ser menos 6. Ya tenemos esos valores. Ahora me dice, hay la mayor suma de los elementos del dominio de la función constante. Entonces, para el dominio recuerden que son primeras componentes, ¿no? Como ya tenemos todas estas variables, si nosotros reemplazamos, si reemplazamos con el menos 6, tendríamos que f va a ser igual a estos pares, ¿no? 3, 16, 8, 16, 5, 16, 5, 16, 6, 16, menos 6, 16. A ver, entonces, con d igual a menos 6 sería esto, ¿no?
Ahora, el dominio entonces acá sería 3, 3, 8, 5 menos 6 y 6. Y la suma me saldría, si sumamos estas componentes, vale 16. Ahora, si D fuera igual a 6, tenemos F 3, 16, 8, 16, 5, 16, 6, 16, ¿no? Reemplazando. Entonces, el dominio sería 3, 5, 8 y 6. Entonces, si sumamos las componentes, va a salir 22. Acá me están pidiendo el mayor valor de esta suma de elementos, ¿no? Entonces, el mayor valor entre los dos sale 22. Eh, entonces, eso sale cuando... ¿Con cuál de los? Acá sale con el segundo, ¿no? Con este acá. Entonces, la suma sale 22. Pide justo el mayor, ¿no? Entonces, el mayor sería 22. Ya, esa sería la alternativa que sería la letra... Ahí se fue. La letra C. A ver, revísenlo, por favor, para poder continuar. No sé si hay alguna duda. ¿Ninguna consulta? A ver, tomen nota, por favor. Un minutito, ahorita continuamos. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, chicos, entonces ese es el ejercicio número 1 donde se ha trabajado con una función constante, ¿no? A ver, de acá vamos a ver el ejercicio 2, donde se tiene que hallar, eh, dice que F y G tienen el mismo dominio y lo que tenemos que hallar es el rango. A ver, mírenlo por favor, cómo podría ser para trabajarlo, a ver 2 minutitos para que lo analice y ahora lo resolvemos.
Veamos el ejercicio 2. Dice si las funciones f y g tienen el mismo dominio y están definidas por las siguientes reglas de correspondencia. Determine el rango de la función g. Entonces, a ver cómo lo han ido viendo. Acá, primero empezaríamos hallando los dominios, ¿no? Para f de x se halla el dominio, tienes una raíz cuadrada, entonces se restringe. Y 25 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Y luego también lo que está dentro del logaritmo, también se restringe y x más 2 debe ser mayor que 0. Entonces de acá, 25 menos x al cuadrado mayor o igual que 0, sería, si lo pasamos al otro lado, el x al cuadrado, quería x al cuadrado es menor o igual que 25. Entonces, si esto lo trabajamos, quedaría como, o sea, puedes llevar el 25 al otro lado y te queda x al cuadrado menos 25 y aplicas diferencia y cuadrado, ¿no? O si no, también por propiedades, entonces el x va a quedar entre menos 5 y 5. Y luego x es mayor que menos 2. Ya, entonces el dominio sería la intersección, ¿no? Porque tenemos el y. Acá decía que va de menos 5 a 5. Entonces acá sería cerrado y cerrado. Y luego dice mayor o igual que menos 2. Entonces acá hacia la derecha. Y la intersección sería esta, ¿no? Bueno, acá es menos 2 abierto. Entonces acá sería menos 2 abierto. Entonces la intersección iría de menos 2 a 5. Entonces el dominio sería de menos 2 a 5. Abierto en menos 2 y cerrado en 5. Ya, ese sería entonces el dominio de F. A ver, entonces g de x es x al cuadrado más 6x más 5. Es una función cuadrática. Y el dominio sería todos los reales, ¿no? Pero como acá dice que ambos tienen el mismo dominio, entonces el dominio para g también va a ser el mismo dominio que para f. Y f tiene un dominio restringido que lo acabamos de hallar, ¿no? Que va de menos 2 a 5. Entonces el dominio para g también sería el intervalo que va de menos 2 a 5. Ya, a ver, entonces, si x es mayor que menos 2 y menor o igual que 5, a partir de ello podemos hallar el rango, ¿no? Podríamos trabajar con, a ver, o sea, queremos hallar el rango de g, entonces tenemos que trabajar con la función g. A la función g le podemos completar cuadrados y darle la forma para poder trabajar con esta condición que x es mayor que menos 2 y menor o igual que 5. Le sumo 3. A ver, porque esto de acá sería completando cuadrados, esto de acá es x más 3 al cuadrado, que sería x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que sería 6x, y 3 al cuadrado, que es 9. Pero para que sea 5 y no se altere, tendríamos que restar 4. Entonces, primero tenemos x más 3 en ese intervalo, y vamos a elevar al cuadrado. Cuando los dos lados son positivos, simplemente se eleva al cuadrado a ambos extremos. Pues acá sería 1 al cuadrado de 1, 8 al cuadrado 64. Y luego se le resta 4. Sería entonces, a ver, aquí se ven ya. Le restamos 4 para que nos quede 5. Entonces al restarle 4 sería menos 3 y al restarle 4 sería 60. Entonces ahí tenemos el intervalo para g. Con lo cual diríamos que g de x es mayor que menos 3 y menor o igual que 60.
Así que tendríamos que el rango de G va de -3 a 60, ¿no? Abierto en -3 y cerrado en 60. Entonces la alternativa debe ser la letra A, ¿ya? Entonces la A es la respuesta correcta. Ya chicos, entonces ahí tenemos el ejercicio número 2, ¿no? A ver, ¿alguna duda, chicos? Pasamos a ver otro ejercicio, un comentario. Ya, vamos a pasar a otro ejercicio entonces. Vamos a ver el ejercicio 3. A ver, en el ejercicio 3 me dice los elementos del rango de la función f determinada por el conjunto de pares ordenados f son las edades actuales de los hijos del señor Fabricio. Entonces, si la suma de tales edades es 24 años, determine cuál es la edad del hijo mayor del señor Fabricio. A ver, entonces, tenemos que hallar los elementos del rango de la función f, ¿no? A ver, entonces para ello, debemos considerar lo siguiente, ¿no? Para que esto sea una función, si tenemos acá que a 2 le corresponde 8 y el otro 2 le corresponde a cuadrado menos 1, entonces a cuadrado menos 1 debería ser igual a 8, ¿no? Por definición de función, ya que cada elemento solo debe corresponder un término al otro lado. Este de acá, 2 con a cuadrado menos 1 y 2 con 8. Entonces, a cuadrado menos 1 es igual a 8, con lo cual a cuadrado es igual a 9 y a puede ser menos 3 o 3. Ya, entonces, ahí tenemos los valores para a. Ya. A ver, entonces, luego vamos a trabajar cada uno. Podemos considerar primero si a fuera menos 3. Si a fuera menos 3, entonces tendríamos acá lo siguiente. F de, a ver, si a fuera menos 3, va reemplazando, entonces sería 2 a cuadrado menos 1, sería 8, menos 3, 2 veces valor absoluto de A, o sea, sería 2 por 6, entonces eso sería, a ver, 2 por 3, 6, menos 1, 5, ¿no? Y luego, bueno, el otro es el 2,8, que es el mismo que el primer componente. Y luego es el AB. Entonces el AB, este, colocamos ahí el A es menos 3, entonces sería menos 3, B. Y ahí tenemos entonces para A igual a menos 3. A ver,
Entonces, ese sería para A igual a -3. Mm, ya, a ver, entonces vamos a ver el otro. El rango de f, o sea, ya con esta condición de que A vale -3, tendríamos que el rango de f va a ser 8, 5 y b. Entonces, la suma de los elementos del rango, que serían 8 y 5b, me dice que es igual a 24. Entonces acá si sumamos esto a 24 y b sería 11, ¿no? Entonces b sería 11. Ya, entonces tenemos que b vale 11. Ahora la otra condición sería cuando a es igual a 3, ¿no? Para este b igual a 11 reemplaza si esta sería la función, pero si nos fijamos acá, a este -3 le corresponde 5 y a este le corresponde 11. Entonces esto no podría ser una función, ¿no? Porque al -3 solamente le debe corresponder un valor, por lo tanto no es una función. Y falla. Entonces consideramos el otro valor, si a fuera 3. Si a fuera 3, entonces tendríamos 2,8 menos 3,5 y este 2,8 y este acá adelante sería AB. El A vale 3, entonces sería 3 con B. Y aplicamos lo mismo, ¿no? El rango serían las segundas componentes, es decir, el 8, el 5 y el B. Y sumamos los elementos del rango, que sería 8 más 5 más B, 24, con lo cual B vale 11. Reemplazo y tenía esta regla de correspondencia, ¿no? A 2 le corresponde 8, a -3 le corresponde 5 y a 3 le corresponde 11. Y entonces esa sería una función. Ya, a ver, entonces acá, acá sí cumple, ¿no? Porque cada elemento le corresponde un solo par ordenado al otro lado. También el otro fallaba porque al -3 le correspondían dos valores diferentes. Y entonces me dice que las edades en años de los hijos de Fabricio son los elementos del rango, ¿no? Entonces, si son los elementos del rango, serían 8, 5 y 11. Dice, determina la edad del hijo mayor del señor Fabricio. Entonces, el hijo mayor tendría 11 años, ¿no? Y la clave entonces sería la letra E. Ya, ese sería entonces el desarrollo del ejercicio número 3. A ver, revísenlo por favor para pasar a otro ejercicio. Me comentan si hay alguna duda. Continuamos, jóvenes. Vamos a ver otro ejercicio.
Ejercicio 4. A ver, dice, Lunie y Yaré comprarán boletos en preventa para un concierto que se realizará en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambos boletos con un descuento del 10% del costo normal, que es 300 soles. Si el conjunto de pares ordenados, F, que sería 3 con A cuadrado menos 4A, AB con 2 y así sucesivamente, es una función y se cumple que L es igual a este valor, determine cuál es el costo unitario de las entradas en preventa que comprarán Lunie y Yaré. Ya, a ver, entonces necesitamos hallar el valor de L, pero para hallar el valor de L tienes que encontrar los valores de F5, F3, F6, ¿no? Y para eso es necesario tener la regla, o sea, todos los pares ordenados del F, ¿no? Bien definidos. Entonces acá aplicamos nuevamente la definición de lo que es una función. Si observamos, tenemos acá dos pares que empiezan con 3. Tengo 3 a cuadrado menos 4a y tengo 3 con este valor. Entonces, como se repite la primera componente, las segundas deberían ser el mismo valor, ¿no? Porque a ese 3 solamente le debe corresponder un valor. Entonces, como f es una función, a cuadrado menos 4a va a ser igual a 6b menos b al cuadrado más 3. ¿Y ahí qué podríamos hacer? A ver, ¿cómo sería? A ver, tendríamos que ordenar porque acá tenemos dos variables diferentes, ¿no? Miren, podemos agrupar a cuadrado con menos 4a, b cuadrado menos 6b más 13 igual a 0. Completando cuadrados, a cuadrado menos 4a le haría falta un 4. Y a b cuadrado menos 6b le haría falta un 9. Entonces justamente 4 más 9 da 3. Entonces esto quedaría como a cuadrado menos 4a más 4 y b cuadrado menos 6b más 9. Entonces sería a menos 2 al cuadrado más b menos 3 al cuadrado igual a 0. Entonces, para que esto sea 0, a debería ser 2 y b debería ser 3. Ya, entonces ahí tenemos esos valores. Y con eso, reemplazando, tenemos la función f sería estos pares, 3 con menos 4, reemplazando el a que vale 2, ab, 2 que sería 6,2. Y bueno, esto se repite con el primero. El otro sería menos b, que sería menos 3,2. Y el otro sería 5,9, ¿no? Ya, esos serían los pares ordenados para F. Ya, a ver, entonces lo que piden es, por ejemplo, el valor de f de 5. F de 5 vale 9, menos f de 3, que vale menos 4. Más, a ver, ya, a ver, entonces acá reemplazamos y nos quedaría f de 5. Reemplazando sería 5 al cuadrado menos 5 por, a ver, 5. Entonces reemplazas el 5, el 3, el 6 y menos 3.
Entonces f de 5, por ejemplo, sería, acá en la regla de correspondencia, el f sería 9. Ahí sería 9. F de 3 sería menos 4. Ahí está menos 4. F de 6 sería 2, ¿no? Ya con eso entonces ya tenemos, reemplazamos en L y L va a salir 4. A ver, entonces tenemos acá el costo del boleto es 300 soles. Entonces el dato es que el costo en soles del precio del boleto en preventa. Entonces, 300, pero el precio sería 40% de 300, ¿no? Entonces, operando esto, a ver, ¿dónde está? Ya, ahí, 40%, entonces ahí operando sale 60% de 300, y eso queda, y entonces eso sería lo que teníamos que calcularnos, entonces sería 180 soles. A ver, tomen nota, chicos, para ver otro ejercicio. Continuamos, vamos a ver el ejercicio 5. A ver, en este ejercicio 5 me dice, Luchito tiene esta cantidad de monedas de 5 soles y ve billetes de 10 soles para comprar una casaca cuyo costo es de 116 soles, ¿no? Si la siguiente función f con este dominio tiene un rango, tiene por rango este intervalo, determine cuánto dinero le quedaría a Luchito después de realizar la compra.
A ver, ¿cómo trabajamos aquí? A ver, su dominio sería x menos 5 más. A ver, o sea, tendríamos que trabajar con la restricción que hay en el denominador, ¿no? Entonces, a ver, le damos la forma, como acá dice x más 4 sobre x menos 5, arriba lo escribimos como, a ver, como x menos 5 entre x menos 5 sería 1. A ver, un segundo, por favor. A ver, chicos, vamos a continuar. Estábamos acá dándole la forma primero a esta función. Y hemos visto que se puede escribir también de esta forma, ¿no? Ya, pero partimos el dominio que dice que va de 3 a 6. Entonces, partimos que él pertenece de 3 a 6 y formamos, ¿no? Primero le restaríamos 5. Acá sería menos 2, acá sería menos 4. No, perdón, 0, porque estamos restando 0, este es 5. Y acá le sumamos sería 1, ¿no? 1 acá más 1 y 1 más 1, pero eso ya no está dentro de la restricción que hemos dado. A ver, de acá entonces, a ver, de acá sería entonces, sumándole 1 sería menor que menos 7 medios y mayor que 10, ¿no? Porque tenemos que formar toda esta función. Le resto 5, lo invierto, cambiamos si es necesario para obtener los puntos críticos, luego hallamos los puntos críticos y la región, ¿no? Entonces, f de x es menos 7 medios. Es menor que 7 medios, ¿no? A ver, ¿qué más haríamos, chicos? Entonces, el rango iría menor que menos 7 medios y mayor que 10, ¿no? Entonces, un tramo viene menos infinito hasta 10 y el otro va de 10 a más infinito, ¿no?
A ver, chicos, entonces, ya ver, tenemos acá este rango y lo vamos a comparar con el dato, ¿no? Dice menos infinito a cero y de b a más 8. Entonces, a sería menos 7 medios y b sería 10, ¿no? Entonces, el dinero de Luchito sería 5 por 15 medios más 7 medios, ¿no? Y sale ahí ese valor, ¿no? Que multiplicando, a ver, ese sería entonces desarrollo de este ejercicio 5. ¿Dónde? 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 Ah, acá. A ver, tomen nota, por favor, jóvenes, para ver otro ejercicio. A ver, vamos a continuar, chicos. Nos hemos quedado acá, ¿no? A ver, vamos a... ¿Estaba buscando algo? Yo me voy. A ver, vamos a ver acá. A ver, esto es lo que hemos resuelto, ¿no? A ver, dice, determine el número de elementos enteros del rango de la función f intersectado con s. Dice, tiene que f es una función real definida de esta forma, ¿no? A ver, ¿cómo trabajamos aquí? A ver, revísenlo un minutito para poder continuar con el ejercicio 6. A ver, veamos el ejercicio 6. Nos pide ya la suma de la cantidad de números enteros en el rango de f interceptado con s, ¿no?
Ya, la primera cuadrática es x al cuadrado menos 8 para x de 0 a 4. Entonces, ahí están las dos reglas de correspondencia. Empezamos con el 4x va de 0 a 4. Entonces hay que restarle ya ver, entonces cuando un lado es 0 y el otro lado es positivo, va a quedar mayor o igual que 0 y el cuadrado del otro lado, ¿no? Que sería en este caso 16. Ya luego, a ver, restamos. A ver, entonces restamos 8 y sería F1 de X es todo lo que está ahí, sería entonces menos 8, 8. Entonces el rango de F1 va de menos 8, 8. Ahora el otro caso sería cuando X va de 4 más infinito, ¿no? ¿Cómo sería ese caso? A ver, si X fuera mayor igual que 4, entonces tomaríamos la segunda regla de correspondencia, ¿no? Entonces 4x es mayor o igual que 16, entonces 4x menos 7 es mayor o igual que 9. Entonces acá multiplicas por 4 ambos lados, luego le restas 7, entonces f sub 2 de x es mayor o igual que 9. Entonces, el rango de f, recuerden que es una función seccionada por partes. El rango sería la unión de los rangos anteriores. Ahora, trabajamos el otro conjunto que es este. Dice S son todos los X que pertenecen a los reales, tal que valor absoluto X menos 8 es menor que 4. Entonces acá X menos 8 va de menos 4 a 4. Despejando, el 8 pasaría sumando y sería 4 y 12. Entonces S pertenece a 4 a 12. Y acá me decía, determina el número de elementos enteros en rango de F interceptado con S. Entonces aquí vamos allá a la intersección. Ya no hay. Iría de menos 8 a 8 el primer conjunto.
Y ahí está la intersección. Entonces, la suma de los enteros de este intervalo sería 5, 6, 7, 9, 10 y 11. A ver, vamos a ver acá. A ver, un momentito, chicos. Ya, acá ya hemos hallado la intersección. Los enteros serían 5, 6, 7, 9, 10 y 11. El número de enteros serían 6, ¿no? 6 números enteros. La respuesta sería la letra B. A ver, tome nota para ver otro ejercicio. A ver, vamos a continuar, vamos a ver otro ejercicio. A ver, chicos, las 7. Dice, una compañía ofrece su servicio de videollamada de larga distancia de la siguiente manera, ¿no? El costo por conexión es de 10 soles. A ver, ¿dónde está? 50 soles, ¿no? Además el costo de la videollamada por minuto es 3 soles, pero cuando se pasan los 60 minutos, el costo de la videollamada es 2 soles por minuto. Determinar el modelo matemático F que representa el costo de hacer una videollamada de X minutos de larga distancia. A ver, definimos acá la variable X, que va a estar en minutos, que sería el tiempo de conversación, y X va de 0 a 60. Cuando es hasta 60 minutos, me dice que hay un costo de conexión que es de 50 soles, y el costo por llamada por minuto es de 3 soles. Entonces sería 50 soles más 3 por X, ¿no? Y ahí tenemos para este perfume. A ver, para el otro me dice si el tiempo de la llamada es de los 60 minutos, el costo de la llamada es, y si pasamos los 60 minutos, dice, el costo del familiar será la siguiente. Costo de la llamada sería 50 más 3 por 60 más 2 más 2 paréntesis X menos 6, ¿no? Ya entonces ahí saldría los 50 de reconexión y de tasa de conexión. Y entonces, reduciendo esto sale 50 más 180 más 2X menos 120. Entonces saldría al final 2X más 110 soles, ¿no?
Ya, tenemos eso. Ahora la función que nosotros queremos acá sería entonces 3x más 50 para la primera parte, para en este caso son los primeros 60 minutos, ¿no? Y luego cuando x es mayor que 60, ya sería ese otro. A ver, de acá entonces la respuesta sería la letra B. Perdón, la letra C. A ver, tomen nota para ver un último ejercicio. A ver, vamos a ver ejercicio 8. Dice, se muestran las gráficas de las siguientes funciones f y g determinada por estas reglas de correspondencia. F de x que es x al cuadrado y g de x que es esta lineal, ¿no? Que es 2x, 2x más 3, ¿no? Me pide calcular el valor numérico de m más n. A ver, ¿cómo empezaríamos? Vamos a hallar los puntos de intersección de las dos gráficas para tener información de estos valores. Igualamos entonces x al cubo con 2x más 3. Entonces pasamos a restar el 2 menos 2x menos 3 y se formaría una cuadrática para poder armar con aspa simple, ¿no? ¿Cuál sería la factorización? Ahí sería x menos 3 por x más 1 igual a 0, ¿no? Y entonces de acá, ¿qué valores tomaríamos? X menos 3 por x más 1. Igualamos a 0 cada uno. Tendríamos que x vale 3 o x es igual a menos 1, ¿no? Entonces, habría que reemplazar estos valores. A ver, en el caso de que x fuera 3, reemplazando ahí en su gráfica, tendríamos 3, m. Entonces, f de 3 sería m, ¿no? Entonces, f de 3 reemplazamos acá, va a salir 9. Entonces, m vale 9.
Ahora, si x fuera menos 1, a ver, si x fuera menos 1, entonces n es igual a f menos 1, ¿no? Y sería menos 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces nos piden m más n. A ver, en 3, ¿cuánto sería m más n? Sería 9 más 1, ¿no? Que sería 10. Ya, ese sería el ejercicio 8. A ver, revísenlo por favor, a ver si hay alguna duda. A ver, chicos, entonces lo que hay que hacer acá es hallar estos valores de m y de n, ¿no? Sabiendo que f de x es x al cuadrado y g de x es 2x más 3, hallamos los puntos de intersección igualando las reglas de correspondencia. Entonces, factorizando queda como x menos 3 por x más 1. Entonces, para hallar los puntos de intersección, ahí hemos hecho esto, igualamos a 0 y salen 3 y menos 1. Y reemplazamos para cada uno, sí, porque estos f y g se cortan en realidad en 2 puntos. Entonces, cuando x vale 3 sale ese punto y cuando x vale menos 1 sale el otro punto. Y entonces m más n sería 10. Ya. A ver, tomen notas para mostrarles las claves de los propuestos. Ah, chicos, no sé si estamos de acuerdo. Hemos visto entonces estos ejercicios. Tenemos acá el ejercicio 8, vimos también acá ejercicio 7. Ya hemos trabajado entonces todo lo que corresponde a la primera parte de lo que es funciones, ¿no? Funciones parte 1. A ver, ahí tienen las claves de los ejercicios propuestos. No sé si hay alguna consulta. Ya, chicos, entonces ahí nos iremos quedando. Esas son las claves de los propuestos para esta semana. Ya nos vemos la siguiente clase. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias por la clase, profesora. Descansa, buen día. Gracias, hasta luego, chicos, cuídense.